ligando del RTK, ¿no? Sí. Y un ligando del otro receptor que puede activar esta vía, Interleucina. por ejemplo, sí, interleuquina 6, sería del otro receptor. ¿Cuáles eran los dos receptores que pueden activar esta vía? RTK. RTK RTK, Sí. y el receptor de receptor de citocina. interleuquina. ¿Se ve bien lo que estoy, se ve bien las letras o está muy chiquita? Sí, 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 se ve. No se ve bien. Bien, se ve bien. Bien. Chiquito, pero se ve. Ahora vamos a la vía. Esto es más complicado. Perdón, mejor vamos al de abajo. ¿Cuál es la molécula efectora de esta vía? ERK. La MAP, ERK, Perfecto. ¿Efecto biológico final? proliferación. Bien. Entonces acá vamos a ver todas las otras proteínas señalizadoras intracelulares de la vía. Una vez que se activa el receptor y hay fosfotirosinas, ¿cuál es la primera proteína que viene y se une a esa fosfotirosina? GRB. Bien, GRB, era una molécula adaptadora. Después, La RAS-GEF. bien, SOS, que es RAS-GEF. Ras, ras. ¿Cómo? RAS. En realidad acá, RAS-GTP vamos a poner, porque sería la forma activa, ¿no? Después, ¿Eh? bien, RAF, y después MEC. 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 Y Y ERK. después no la pongo porque ERK está acá abajo, es la molécula efectora. Bien. Vía del NF-κB, ligando, ya lo dijimos, pero vamos rápido. Tiene. TNF-alfa. O Ujú. partículas de microorganismos. Ujú. Receptor, De TNF alfa. La TNF. o TLR ese que les pongo es el receptor de las partículas de los microorganismos, no importa. Bien, una vez que se activa el receptor, ¿cuál es la molécula corriente abajo que se activa? La proteína. La Fosfotirosina. IKK, no sé cómo se llama, IKK, no, IKK, ¿qué significan esas siglas? ¿Saben lo que significa? ¿cómo era porque son ¿De dos? quinasa era? Quinasa Más era. o menos. Quinasa sí, es una Quinasa de la quinasa. Quinasa de Inhibidor. Inhibidor de la quinasa de la quinasa. La K es del aminoácido de lisina. No. no, Quinasa es porque es quinasa. ¿Y a quién fosforila esta proteína? Otra quinasa. a Bien. la ini- A la a IKB, a la inhibidora de NF-κB. Entonces, Sí. IKB es inhibidor de NF-κB. Y IKK es quinasa de la IKB. ¿Sí? Ah, ok. Ahí está. Bien. Y después de IKB, bueno, ¿cuál es la molécula efectora? NF-κB. A ver. Perfecto. Igual esa tenía dos IKK, ¿no? Tenía dos partes. ¿no? IKK tiene varias subunidades, como cualquier proteína. Tenía la NEMO, tenía varias subunidades, pero la proteína es una. La Nemo. Claro. ¿Y el efecto biológico final? Inflamatorio. Le pongo otros porque también tiene otros, pero bueno. Vía de Jack-Stat. Ejemplo de ligando. IL6, IL1. Interferón gamma. Bueno, interferón. Receptor, en general. Receptor de Receptor de interleuquina. IL6. De citoquina, perdón. De citoquinas en general. Citoquina. Claro, de citoquinas. Molécula efectora, El dímero de dímero. Stat. bien, y nos queda una sola acá, pero la Jack. proteína señalizadora, sí, Jack. La Jack. Bien, y el efecto biológico final depende del ligando y receptor, depende de la combinación. Para la interleuquina 6, uy, quedó chiquito eso, es activación del sistema inmune. Ejemplo. Pero esta depende del ligando y del receptor. Bien, entonces ahora sabiendo todo esto, vamos a las técnicas, que fue el punto fuerte de este taller, que nos sirven para evaluar estas vías. Para ver las técnicas, uno se debería fijar, por ejemplo, en cada vía, si hay fosforilación de proteínas. Si hay fosforilación de proteínas, eso yo lo puedo ver muy fácil con alguna técnica. Y lo mismo si hay factores de transcripción que vayan al núcleo y cumplan su función.
Eso también se puede ver muy fácil por una técnica. Entonces, ¿la vía de MAP quinasa tiene algún factor de transcripción? Sí, ¿Cuál? la más quinasa justamente. Claro. Exactamente, la MAP quinasa o ERK. Es un factor de transcripción. Bien. ¿La vía del NF-κB tiene algún factor de transcripción? Sí, en FKB. Tiene Perfecto. FKB. NF-κB. Me lo dicen así muy, pero bueno. No sé si se dan cuenta todos. ¿Y la vía de Jack-Stat tiene alguno? Perfecto, el dímero. Uy. Dímero Stat. Bien. Fosforilación de proteínas. Perdón, La vía Luciana, de MAP ¿esto quinasa. no lo vas a pasar por mail? No, obviamente que no. Estamos haciendo un cierre entre todos. No lo hacen todos esto, así que. La vía de MAP quinasa. ¿Tiene alguna quinasa? Entonces No digo tengo que que cae. sacar el teléfono para sacarle fotos. Alguno le va Tranquilo, a sacar Mariano, lo seguro. estoy grabando. Ah, bueno, ok. Bueno, ¿quinasa? ¿Hay alguna quinasa en la vía de MAP quinasas? Y sí, son Sí. ¿Cuál? todas. O sea, La RAS. No, todas no. bueno, no todas, no todas. La pero- RAF. La RAF, muy bien. ¿Otra? MEC MEC MEC. también. ¿Otra? y la ERK. ERC. Cierto. ERK también. Y hay una que todos se olvidan, pero el RTK, por ejemplo, es una quinasa también, ¿o no? Sí. El receptor, RTK. Sí. Tiene actividad intrínseca quinasa. Bueno. Fosfoproteínas. ¿Qué fosfoproteínas, qué proteínas, digamos, mejor dicho, se fosforilan en esta vía? MEC. MEC, ERK, RAF. RAF no. Ah, Ojo. ¿Cómo se activa RAF? ¿Fosforilándose? cambiando GDP no, por perdón, no. TP. Intercambiando GTP por GDP. Sí, Por sí. GDP No. por GTP. En realidad, RAF se activa Se activa, intercambiando GDP por GTP. Y RAF se activa, alostéricamente vendría a ser, o por un Claro. cambio conformacional de la RAS. Pero RAF, Sí. ella no se fosforila, ojo. No. Bien, ERK, y también se fosforila el RTK, ¿no? MEC y MEC. MEC ya está acá. Ah, Bien, perfecto. Vía del NF-κB. ¿Hay alguna quinasa? Profe, ¿la SOS no es quinasa? No. La SOS es un factor intercambiador de nucleótidos, de guanina. Eso es muy importante. La SOS no fosforila, digamos, al GDP para que se convierta en GTP. Lo que hace es saca, o sea, favorece que se cambie ese GDP, el GDP sale, y que se incorpore un GTP distinto. No es quinasa. Es un factor intercambiador de nucleótidos. ¿Sí? No sé si... Sí. Bueno. ¿La vía del NF-κB tiene alguna quinasa? receptor. Sí. La IKK, la IKB. La IKK, bien. No, IKB, ojo. No, y cadena. Perdón, no. IKK no. IKK sí puede ser. ¿Y hay alguna proteína que se fosforile? La IKB. Ah, IKB. Perfecto, la Ah, IKB. ¿Se acuerdan? IKK. IKK fosforila a IKB. Y una vez Para que la IKB está fosforilada, ¿qué le pasa? Combinación. Se va a degradar. Se va a degradar. ¿Cómo? Escucho muchas cosas, pero se ubiquitiniza y se va a degradar. Se degrada y así libera al NF-κB para que se vaya al núcleo. Bien. La vía Jack-Stat, ¿tiene alguna quinasa? Sí. Sí, la Jack. Jack. Pero Jack, una pregunta, Luciana. sí. Vos ahí si pusiste si se fosforila una proteína y pusiste solamente IKB. Pero IKK Sí. también se fosforila. IKK también se fosforila, tenés razón. IKB y IKK. IKK se fosforila al principio. En realidad no es por la... O sea, IKK sí. Lo que pasa es que no vimos cuál es su quinasa. Por eso no lo quise ver en un principio. Ah, bueno, pero, o sea, Porque porque vieron que- primero se fosforila IKK, ahí se activa, con lo cual Claro. puede fosforilar. Vieron que Ah, acá IKB. aparecen del receptor. Ahí que acá fosforilada aparecen varias flechitas, como que no sabemos qué pasa ahí. ¿Sí? Por eso, como no aparece la quinasa, no la había puesto en un principio. Pero sí,
La IKK se fosforila, así que Pero la pongamos- IKK no la fosforila la Jack. No, esta es otra vía. Esta es la del NF-κB. El receptor es el de TNF-alfa, no está la YAC acá. ¿Sí? Ya nos mareamos. Ya nos mareamos. No se La mareen. Jack, la Jack 2 no fosforila la IKK, o estoy re perdida. Es otra vía. Es otra vía. Vamos, La vía del vamos lado. ahora a la de la YAC. Sí, no dije nada, no dije nada. Sí, listo. Acá, en la vía de la YAC está. ¿Cuáles son las Perfecto, me fui a fosfoproteínas? la vía de la NKB yo. Claro, Ya, tranquilos. ¿Quién se fosforila en la vía de YAC STAT? Stat. ¿STAT? ¿Otra? Sí. La YAC, STAT, La YAC también. Bien. ¿Y Sí, otra que claro, siempre la se YAC se olvidan? transfosforila. El receptor. El El receptor. receptor se fosforila a patada. Bueno, Bien. Entonces ahí tenemos todo. Entonces ahora vamos a ver las técnicas. Técnicas para evaluar la activación de factores de transcripción. Todas las vías tienen un factor de transcripción. Así que si ustedes saben técnicas que les permitan evaluar factores de transcripción, van a poder evaluar cualquier vía. Si en algún examen les pregunta, ¿cómo evaluaría la actividad de mapping de ERK? Si ERK está activa o no. ¿Cómo evaluaría si el NF-κB está activo o no? ¿Cómo evaluaría si el dímero-STAT está activo o no? Son todos factores de transcripción. Entonces, sabiéndose las técnicas que permiten estudiar un factor de transcripción cualquiera, ustedes van a poder aplicar esas técnicas a cada una de las vías, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo evaluar la activación de un factor de transcripción? Una de dos. O viendo su translocación nuclear, o viendo si está activo transcripcionalmente. ujú. ¿Cómo podría evaluar la translocación nuclear de un factor de transcripción? Una Ahora, inmunofluorescencia. Inmunofluorescencia. Inmunofluorescencia y falta algo ahí. Con doble marcación, ¿no es? ¿Qué otra cosa marcarían? El núcleo. El núcleo. Perfecto, muy importante. Más tensión nuclear. Bien. ¿De qué otra manera podrían evaluar la translocación nuclear de una proteína? ¿Se les ocurre? Nuclear siempre es Hedge, ¿no? Sí. Pues, no, hay un montón de otros marcadores. Vamos a poner el ejemplo porque es el que vimos. Esta es una molécula que permite. Hay un montón de otros marcadores. Un montón. Igual. Se fue Luciana. No, estoy No. acá. Podemos hacer comparar fracción nuclear contra fracción citosólica o fraccionamiento Perfecto. celular. Ajá. Es decir, vos decís hacer un Western blot con la fracción nuclear versus la citosólica. ¿Sí? Como veíamos al principio en el problema 1. ¿Se acuerdan? Ujú. ¿No alcanza solo con la fracción nuclear? Y no, porque vos tenés que ver, porque por ejemplo, capaz que vos tenés menos en la fracción nuclear, pero también tenés menos en la citosólica. Y ahí te está hablando de que disminuyó, o que sembraste menos, o que disminuyó la cantidad de proteína total. ¿Sí? En Perfecto. cambio, tenés que comparar sí o sí, ¿sí? Una pregunta. Los ¿y por marcadores. inmunistoquímica? ¿Cómo? ¿Por inmunistoquímica? Sí, por inmunohistoquímica también se puede. No la voy a poner porque no la vimos acá. Sería parecido, muy parecido a una inmunofluorescencia. ¿Sí? Sería Disculpa, casi lo ¿puedes mismo, subir pero en lugar de ser fluorescente, veo una marca de color en un preparado histológico. el cuadrito? ¿Se puede subir un poquito más arriba? Porque está tu foto arriba, Dale. entonces no le Listo. Yo no veo. Ahí. Y esta flecha va para acá. Ah, Y esta flecha va se para acá. corría en la flecha. Bueno, otra opción que podría ser que vieron en el taller anterior. ¿Qué El se gen les ocurre? reportero. El gen reportero no nos permite ver translocación nuclear. El gen reportero podríamos Ah. ponerlo acá abajo. Vamos a ponerlo. Ensayo del gen Para la reportero. transcripción, está bien para el transcripción. RT-PCR, ¿o no? ¿O estoy diciendo RT-PCR, que- ¿dónde lo pondrías? ¿En translocación nuclear o en actividad transcripcional? Y de transcripcional. Perfecto. Transcripcional. ¿RT-PCR de qué? Mm, Por ejemplo, El producto para evaluar... final. Del gen diana del MR. factor de transcripción. Eso. Perfecto.
ojo acá, porque si ponen, por ejemplo, para evaluar la actividad transcripcional del NF-κB, ¿hago una RT-PCR de NF-κB? No, No, de un gen diana, ¿sí? No. Sí. algún gen de De producto. un gen diana, perfecto. Acá les puse que uno mide la actividad indirectamente y otro mide la actividad directamente, ¿sí? Como dijimos antes. Acá para la translocación nuclear no se les ocurrió a nadie, pero ¿no se les ocurre hacer una proteína de fusión? Es muy difícil. No, La verdad no se me no, ocurriría. no, es No se le posible. ocurrió. O sea, podrían hacer una proteína de fusión nuclear para, por ejemplo, para evaluar la translocación nuclear del NF-κB. ¿Cómo debería ser la proteína de fusión? Si no se les ocurre, borramos este punto y listo. Porque capaz No, es muy difícil. Como No, está bueno que lo expliques. Un gen para NF-κB y que tenga ligado un fluoróforo. Perfecto. Un fluoróforo en realidad no, una proteína No. fluorescente. Una la proteína F. fluorescente. Procromo. Perfecto. La verde. Entonces, sería como un vector, tendrían que tener un vector que contenga la secuencia del NF-κB, la secuencia que codifica para el NF-κB, seguida Ujú. de la secuencia que codifica para una proteína fluorescente, verde, Claro. roja, la que quieran. la que nos propuso el del laboratorio. No, Acuérdense, Con claro, es- del taller anterior el hacían lo mismo, Claro. pero con la la que ERC, ¿se puso el acuerdan? jefe de laboratorio en el trabajo, ¿o no es? ¿Se acuerdan que para el taller anterior ustedes estaban evaluando o querían obtener la proteína ERC fluorescente? Sí. Claro, exactamente. Fíjense, ERK es esta, ¿o no? Es un factor de transcripción. Si yo hago una proteína de fusión, como les puse acá, factor de transcripción, GFP, puse GFP, pero puede ser cualquier proteína fluorescente, Ujú. podría haber, y de hecho, podría haber in vivo, porque no hace falta que yo fije y mate a las células, ¿no? Claro. Ah, ¿Se dan cuenta? Sí. Ahí tiene Podría una haber, ventaja verla respecto, moviendo. claro, de la inmunofluorescencia, por ejemplo. Perfecto. Y en este caso, proteína de fusión, factor de transcripción GFP. No tengo que marcar nada más para Sí, ver el si núcleo, trasloca o para no. saber Sí, si. Para poder ver perfecto. Tinción va ahí nuclear. o no. Bien. Sí, tenés que marcar el núcleo también. Hay algunos fluoróforos, por ejemplo, el HETCH, se puede usar para células vivas también, porque es muy lipofílico, entonces atraviesa la membrana él solo sin necesidad de fijar, impermeabilizar ni nada. Es buenísimo el HETCH. ¿Qué hago mirando esto? Bueno, listo. Entonces estas técnicas, cualquiera de estas técnicas, les permite evaluar la activación de un factor de transcripción y la pueden aplicar a MAP kinasa, al NF-κB y al STAT, ¿o no? ujú. Sí. ¿Les sirve esto? Sí. Mucho. Eh, Sí, sí. Sí, profe, mucho. Entonces, estas son las maneras de evaluar factores de transcripción. Ahora, todas estas vías también comparten que se fosforilan proteínas en estas vías. Y eso también yo lo puedo evaluar por distintas técnicas. Por ejemplo, si la vía de la MAP kinasa está activa, voy a tener FOFOMEC, FOFOERC, FOFORTK, ¿sí? Si la vía del NF-κB está activa, voy a tener FOFO-IKB y FOFO-IKK. Si la vía de JAK-STAT está activa, tengo FOFO-STAT, FOFO-JAK y los puedo evaluar. ¿Mediante qué técnica podrían evaluar la fosforilación de proteínas? Un Western blot. Con anticuerpo. Puede ser el bloque con anticuerpo antifosforilada. Proteína fosforilada. Antifosforilado y sin fosforilar. Para Vamos. tener mejor. Y también creo que Germán dijo inmunofluorescencia. Y acá les voy a poner usando anticuerpos. Ay, ay, ay. Antifosfoproteína y antiproteína. Para el western, en general, se usa el antiproteína también. Para la inmunofluorescencia podrían usar solo el fosfoproteína, pero siempre no está de más usar el antiproteína total. Que sería, por ejemplo, para el caso de que yo quiera ver la fosforilación de la JAK, usaría un anticuerpo anti-fosfo-JAK y un anticuerpo anti-JAK, que sería para todo JAK, la fosforilada y la no fosforilada.
¿sí? Obviamente con cada anticuerpo, cada longitud de onda, porque si no, ¿cómo distinguís, no? Obvio, sí, si lo hacen por Ok. inmunofluorescencia, sí. De hecho, ¿cómo se hace eso? Sí o sí, un detalle, los anticuerpos primarios van a tener que ser de especies diferentes. Por ejemplo, el antifosfoproteína, el antifosfo-JAK, ejemplo, puede ser hecho en rata y el anti-JAK total hecho en conejo. Entonces después los anticuerpos secundarios, uno tiene un fluorocromo verde y es antirrata, y el otro tiene un fluorocromo rojo y es anticonejo. Es genial, se pueden hacer un montón de combinaciones así. ¿Se dan cuenta? Sí. Lu, el antiproteína total es para ver, para comparar en realidad cuánta proteína hay fosforilada. O sea, Perfecto, es para comparar la fracción de tu proteína total que está fosforilada. perfecto. Bueno, ¿alguna duda de este Posta, cuadrito? posta que muchas gracias porque para estudiar esto es increíble. Sí, igual ustedes después plantéense, por ejemplo, yo iría a las vías y diría, bueno, si tengo un fármaco que me inhibe a la RAF, ¿cómo evaluaría que ese fármaco está inhibiendo a la RAF? Bueno, pueden ir al cuadrito y ver que la RAF fosforila la MEC. Entonces pueden ver fosfomec y lo evaluarían con alguna de estas técnicas. Algo así, ¿sí? O sea, podrían ir viendo cómo evaluar cada paso de cada vía, mediante qué técnica. Sería una buena manera para repasar esas 3 vías que son importantes y para repasar las técnicas que se necesitan. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir para ponerles la... Tengo una pregunta, Luciana. Ay, no, Sí. es correcto. Con respecto a